que enviar al grupo. No es obligatorio que entren a la clase porque de igual manera se está grabando esto, pero es importante, eso sí, es importante que puedan entrar. Si tienen, eh, ¿cómo se dice?, compromisos laborales, otro tipo de compromiso que implique fuerza mayor, entonces ustedes saben que en el enlace de asistencia ahí pueden justificar, ¿sí? Bueno, vamos a continuar entonces. Ya estuvimos hablando de estos verbos, verbo ser. Cualquier cosita, vuelven a reproducir nomás el video de la clase que ya envié también en el grupo y también ya está en la plataforma. Ahora vamos a ver otros tipos de verbos. Estos simplemente se traducen, por ejemplo, leer, que sería read. Después tenemos mostrar, que es show. Y tener, que es have, tener de tengo de posesión. Nada más que eso. Pero existe una regla sobre estos verbos que se utilizan con he y con she. ¿Qué sería esa regla? Les voy a mostrar. Vamos hacia arriba. Bueno, esta regla implica que nosotros tenemos que agregar al final de cada del verbo, ¿verdad? Una S. En otros verbos sí que le vamos a agregar ES y en otros verbos le vamos a agregar IES. Acá tenemos los ejemplos. Recuerden que esto solamente se da en el caso de estas tres personitas. O sea, que si es para tú, o sea, you, no. Si es para yo, o sea, I, no tampoco. Entonces, en el ejemplo número uno, que es donde se le agrega S, dice, por ejemplo, dormir, que es sleep, dice, ella duerme, she sleeps. Acá le agregamos una S entonces al final. Ejemplo 2, ver TV o ver la tele, ¿verdad? Que es watch TV. Sería él mira la tele. He watches TV. Acá le agregamos ES. Y el ejemplo 3 que se le agrega IES, tenemos copiar, que es copy. Ella copia la lección. She copies the lesson. Ella copia la lección. Muy bien, profe, se entiende, pero ¿cómo yo voy a saber a cuál agrego S nomás, a cuál agrego ES y a cuál agrego IES? Bueno, eso tiene una explicación súper, la verdad que nos va a llevar días incluso, ¿verdad? Pero yo tengo un video preparado para eso, que ya había hecho con otros cursos. Lo que puedo hacer es enviarles al grupo de WhatsApp ese video para que puedan ver detenidamente. Y de hecho que voy a agregar también en la plataforma, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces esto ya se entiende. Se entiende que para he, she, it se podría cambiar agregando S, ES y ES a todos los verbos. Entonces, vamos a obviar un poquitito esta parte y pasamos al vocabulario que tenemos acá. Un poquito más chico. Tenemos journalist vocabulary, que sería vocabulario periodístico. Tenemos para empezar journalist, que es periodista. No tiene género. De hecho, que la palabra periodista tampoco tiene género, ¿no? No vamos a decir periodista, ¿verdad? Journalist. Después tenemos correspondent, que sería corresponsal. Correspondent. Lo que tenemos que atender acá sería dos cosas. Uno, la ortografía, cómo se escribe, cómo vamos a estar escribiendo. Y dos, la pronunciación, cómo vamos a estar pronunciando. En cuanto a la ortografía, es cuestión de practicar nada más. No es que yo de una voy a saber. Entonces, ¿cómo yo voy a saber que se escribe journalist? Bueno, entonces practicamos. Journalist,
Empieza con J, generalmente la J sería como guaraní. En guaraní, por ejemplo, la J tiene sonido de Y, ¿verdad? Bueno, lo mismo también va a pasar en inglés. Así como Yaguá, por ejemplo, ¿verdad? Journalist, entonces periodista. Ahora la pronunciación, lo que mencioné recién, la J tiene sonido de Y. En este caso no pronunciamos journalist, no. Pronunciamos, esta U va a ser muda, journalist. Y generalmente cuando yo voy a leer una I, bueno, de hecho que las vocales tienen dos tipos de sonidos, un sonido corto y un sonido largo. En este caso, mi vocal, o sea, mi I tiene un sonido corto. Y el sonido corto de la I es parecido a la U de guaraní. Por eso es journalist, no es journalist, ¿verdad? Es journalist, como si fuera que estoy pronunciando acá una U de guaraní. Journalist. Entonces tenemos para el siguiente, correspondent. No hay tanta diferencia, pero tenemos que enfatizar algo. Correspondent. ¿Qué se enfatiza ahí? Por ejemplo, el sonido. Nosotros, por ejemplo, en castellano tenemos, ¿qué cosa? Tenemos esto, la tilde, o sea, el acento. Sin embargo, en inglés no tenemos acento, o sea, no tenemos tilde, por lo cual denominamos a estas palabras donde, a estas sílabas, mejor dicho, de las palabras donde se pronuncian con mayor énfasis, denominamos acento oral. ¿Por qué? Porque le damos mayor énfasis, como mencioné recién, a esas pequeñas sílabas. Correspondent. Entonces, quiere decir que mi acento oral está acá, correspondent. O si no, sería correspondent o correspondent, ¿verdad? Sin embargo, no es el caso. Bien, acá entonces correspondent es corresponsal. El siguiente vocabulario que tenemos headline, que sería el titular. Al igual que en guaraní, la H tiene sonido de ja, ja, je, ji, jo, ju, ja, como una J, headline, entonces sería. Hace rato dijimos que la I tenía un sonido corto en este caso, y ahora en este caso va a tener un sonido largo. Esta I va a sonar como una I, ya no como U, como I. Por eso es headline. Y a veces la mayoría de las palabras que terminan con E suele ser muda esta E. Headline. También tenemos que destacar que nuestra A también es muda y nuestra E tiene un sonido corto que es como la E común y corriente que usamos, ¿verdad? Headline, entonces sería titular. Vamos ahora al siguiente. Tenemos newsreader, que sería presentador o presentadora de noticias. Recuerden que en este caso las profesiones no tienen género, ¿sí? Entonces no tienen género, no podemos decir newsreader A o newsreader O, sino newsreader simplemente. Presentador o presentadora de noticias. Hace rato estuvimos viendo, read, por ejemplo, significaba leer, entonces reader, evidentemente, hacer lector, pero al unir con este vocabulario, con news, que es noticias, entonces ya sabemos que se trata de una persona que está leyendo las noticias. ¿Y dónde lee las noticias? Puede leer las noticias durante programas de radio, programas de televisión, entonces por lo cual le hace un presentador de noticias, la persona que se encarga de presentar y leer las noticias. En cuanto a pronunciación, esta parte de la E y de la A leemos como una I. Reader, reader. Tenemos entonces. Aquí nuestra E, al unirse, vamos a decir, con esta W que tenemos acá, suena como una I, como una IU, mejor dicho. News. Entonces tenemos IU, sería la pronunciación. Por lo cual tenemos newsreader. Esta E que está acá tiene un sonido corto
Cuando hablamos de sonido corto, generalmente se parece a los sonidos que tenemos en castellano. Entonces, en este caso es newsreader, sonido parecido al castellano. Muy bien, vamos ahora al siguiente vocabulario. Tenemos scoop, que sería exclusiva. Attention, scoop, atención, atención, esto es una exclusiva. Vamos a empezar entonces por ver cómo se escribe. Empieza con una S, o sea, con una consonante. Y luego acá podemos ver que tenemos dos O. Generalmente, cuando nuestras palabras tienen dos O, estas van a sonar como una U. O sea, el sonido sería como una U. Por lo cual tenemos aquí formado scoop. Pocas son las palabras que no siguen estas reglas. En el caso de, por ejemplo, voy a escribir un poco esta palabra, que es blood, significa sangre. Acá pueden ver, por ejemplo, que yo no dije blood, dije blood. Bueno, entonces esta palabra no sigue la regla de que nuestras dos O se pronuncian como U. Bueno, el contexto, scoop, entonces exclusiva, o sea que es un aviso que tiene mucho énfasis, por eso attention scoop, la exclusiva. No hay tanto que decir de esta palabra, simplemente atender la pronunciación. ¿No? Bueno, vamos al siguiente, tenemos broadsheet, que sería periódico de gran formato. Bueno, acá vamos a hacer un poco esta partecita. Vamos a analizar. Tenemos entonces sheet. Sheet, si a nosotros vamos a traducir en forma literal, significa hoja de papel. Es una hoja de papel. Y broad, nosotros llamamos a todo lo que enfatice una gran atención también y a la vez sea parte de una información. Entonces, si nosotros vamos a traducir broadsheet, así en forma literal, sería hoja de papel con informaciones relevantes. ¿Y cuál es esa hoja de papel con informaciones relevantes? Justamente sería, ¿qué cosa? El periódico. Sería en forma contextual lo que estamos haciendo. Bueno, o sea, recién vimos que scoop tiene dos O, que se pronuncia como una U. Y acá tenemos, por ejemplo, sheet, que tiene dos E, y estas dos E se pronuncian como una I. Al igual que, como mencioné recién, también puede haber otros tipos de palabras, ¿verdad? Que no entren en ese grupo de la pronunciación de I. O sea, que serían partes de excepciones. En cuanto a la pronunciación de broad, esta unión de la O y la A se va a pronunciar como O. Entonces tenemos broad sheet. Bueno, vamos a ir un poco bajando. El siguiente tenemos article, que es el artículo. En gramática, por ejemplo, voy a hacer un paréntesis en esta parte. En gramática nosotros le decimos artículos a aquellas palabras que son conjunciones, que básicamente ayuda a que nuestra oración tenga sentido y aparte que una oración con otra oración. Sin embargo, artículo básicamente, o sea, una definición más conocida sería justamente un pequeño texto que trata sobre un cierto tema. Entonces, esa es justamente la definición que vamos a estar utilizando ahora, que de hecho que ustedes ya saben, ¿verdad? Bien, entonces, article sería artículo. Vamos a ver un poco cómo se escribe, perdón. Se escribe article. Hace rato dijimos que cuando tenemos una E al final no se pronuncia, entonces article,
No decimos article o article, no decimos tampoco sino article, por eso suena así, porque en la E no se pronuncia. Y es básicamente lo mismo en cuanto a, para escribir, ya podemos ver que hasta la C por lo menos se escribe igualito, vamos a decir. Acá lo que tenemos que tener es esto, simplemente no pronunciar la E. Esto tenemos como ejemplo, acá hay un ejemplo bien claro, esta palabra que todos conocemos, que utilizamos, que es ¿cómo se dice? Una empresa digital tecnológica encargada de el área de Internet que tiene su propia plataforma, sus propios, eh, ¿cómo se dice? Aplicaciones, etcétera, sus propias aplicaciones. Google. ¿Qué pasa acá con Google? Tiene el primer elemento, las dos O, una U. La E al final no se pronuncia, entonces, por eso Google, porque no se pronuncia la E. Bueno, entonces este tiene los dos elementos de article y de scoop que hace rato estamos viendo en cuanto a pronunciación. El siguiente es interview, que es entrevista. Esto también podemos utilizar como verbo. Acá tenemos como sustantivo la entrevista, ¿verdad? La entrevista. De interview, la entrevista. Ahora yo quiero usar como verbo. Ella me ella me entrevista a mí, por ejemplo, ¿verdad? She interviews me. She interviews me. Ahora yo puedo usar tanto esta palabra como sustantivo, en este caso como la entrevista de interview, y como verbo. Ella me entrevista. She interviews me. Vieron que acá, por ejemplo, ya agregamos también la S a cuando es un verbo y cuando utiliza quién. She, he o it, ¿verdad? En este caso, she. She interviews me. Ella me entrevista. Y en este caso también va a cambiar el acento oral. Interview, donde se enfatiza en la primera sílaba. Interview. Ahora, cuando es verbo, interviews. Interviews me. Interviews quiere decir que el acento oral cambia la última sílaba. Interviews me. She interviews me. Ahora, vamos a ver un poco cómo vamos a estar escribiendo esta palabra. Inter, que suena igual a como le conocemos. Y luego tenemos view, interview. Hace rato dijimos, acá por ejemplo, volvamos hacia atrás. La E y la W suena como una U. News, por ejemplo, acá también sucede lo mismo. U. A excepción que acá le agregamos la I, que al fin y al cabo, va a sonar como U otra vez. Entonces tenemos interview. Por último tenemos la palabra news, que ya vimos hace rato cómo se pronuncia. Tenemos también cómo se escribe y de hecho que ya habíamos visto también en la primera clase con los vocabularios que están un poquito más hacia arriba, que prácticamente es noticia. Recordemos también que esto puede ser un adjetivo. En caso que sea adjetivo, es solamente new. Esta S no se agrega. ¿Y qué era que significaba? Significaba nuevo. Es por eso, no sé si alguna vez escucharon, de hecho que se suele decir, tengo buenas nuevas, tengo buenas noticias. Por ejemplo, tengo buenas nuevas, se suele también decir. Entonces ahí se pueden acordar que new, si es usado como adjetivo, puede ser nuevo o nueva.
¿Qué tal hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Alguna preguntita? Questions, preguntas que quieran hacer. Me gustaría que podamos entonces ya realizar esta Cuando, actividad que sería... Sí, te escucho. cuando la primera parte de lo que me quedé yo, la duda es cuando se hace la oración en negativo. No se acorta o se acorta esas palabras de vez en cuando. En negativo. Hace rato con la primera clase, ¿verdad? Sí, Bueno, vamos a ver entonces. Tenemos, hace rato dijimos, I am not a teacher. Muy bien. Lo que hicimos nosotros es agregarle not. Muy sí, bien, me hiciste recordar algo que no mencioné, que vamos a mencionar ahora, que sería las contracciones. No piense que es una mamá que va a dar a luz, sino que es simplemente para acortar. ¿Qué vamos a cortar? Vamos a cortar las oraciones, perdón, las conjugaciones afirmativas y las negativas. Bueno, ¿cómo se hace esto? Vamos a conjugar entonces, tenemos I am, yo soy. You are, tú eres. He is, él es. She is, ella es. It is. Vamos a ir la it, eso. It is, eso es. Después tenemos otra vez you are. Ustedes son. We are. Nosotros somos. They are. Ellos son. Entonces, ¿cómo vamos a contraer esto? Se contrae de la siguiente forma. En vez de decir I am, yo puedo decir simplemente decir am. I'm a teacher. Para you are, entonces vamos a tener you're a teacher. Para he is, entonces tenemos his. He's a teacher. Para she is, tenemos she's. She's a teacher. Para it is, tenemos it's. It's a cat. Es un gato. Volvamos otra vez con you are. Es lo mismo otra vez. Your, your teachers. Ustedes son profesores. Para we are, tenemos we're teachers, nosotros somos profesores, y para they are tenemos their, their teachers, ellos son profesores. Bueno, ¿y para qué nos sirve esto? Simplemente podemos utilizarlo en forma informal, hablando entre nosotros, o, ¿cómo se dice? Con cualquier tipo de ambiente que signifique informal. Y por supuesto, también nos sirve para mejorar nuestra pronunciación. En este caso sería para acortar. ¿Y qué cambia acá? No cambia nada, absolutamente nada. Perdón, el significado sigue siendo el mismo. I am a teacher. Soy profesora, soy profesor. I'm a teacher. Soy profesora, soy profesor. No cambia nada, absolutamente nada. Bueno, ahora un poco con las negativas. Teníamos I am not. Otra vez volvemos a conjugar. You are not. He is not. She is not. It is not. Otra vez, you are not. We are not. Y they are not. Bueno, acá también sufren contracciones. Por ejemplo, para I am not, su contracción sería I'm not. Sería este con not, ¿verdad? Bueno,
Hasta acá solamente tenemos una contracción. Después del resto tienen dos clases. Vamos a cambiar de color para diferenciar. Por ejemplo, para you are not tenemos you're not por un lado y por otro lado sería you aren't. ¿Y cuál es la diferencia, profe? Ninguna, absolutamente nada. Es lo mismo. You are not, you're not y you aren't es lo mismo. Ustedes pueden utilizar el que mejor les parezca. En casos informales generalmente se usa más you're not, you aren't o simplemente you are not, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar cualquiera. Ahora, cuando vamos a hablar, por ejemplo, de un discurso, de una redacción de índole formal, entonces ahí no utilizamos las contracciones, ¿sí? Ahí sí no. Bueno, vamos al siguiente. He's not tenemos como he's not y he isn't. También lo mismo para she's not y she isn't. También se produce lo mismo acá. It's not o it isn't. Sí, perdón por los ruidos que suceden. Justo estoy al lado de la ruta principal. Si por ahí no me llegan a escuchar, me avisan y yo vuelvo a repetir, ¿sí? You are not, ya hicimos, ya acá ya no, yo considero que ya no hace más falta hacer. Vamos directamente por we are not, we're not o we aren't y they're not o they aren't. Ay, perdón, mi computadora es nueva. They aren't. Ahí está. Bueno, se nos escapó acá la T. Bueno, no importa. Bien, entonces estas serían las contracciones. Yo ya les vuelvo a repetir. Ustedes pueden usar cualesquiera les parezca mejor, solamente que en contextos formales utilizamos las formas largas, para la redundancia, que sería I am not, you are not, ¿sí? Entonces eso ya dependería cómo a ustedes les gustaría utilizar. Ahora en cuanto a pronunciaciones, I am sería am, you are your, he is his, she is she's, it is its, you are ya dijimos your, we are we're, they are their. Y las negativas tenemos I am not, you are not, you're not y you aren't. La R siempre va a ser como are, esa are que de repente le sale o no sale, me incluyo a algunas personas cuando estamos hablando mi celular, mi computadora, ¿verdad? Entonces ese mismo sonido se utiliza. He's not o he isn't, esto se lee isn't como si una E estuviese aquí. El siguiente, she's not o she isn't. It is not sería it's not o it isn't. You are not, ya dijimos. We are not, we're not o we aren't. Y they are not sería they are not y they aren't. Cuando ustedes tengan tiempo libre, por ahí pueden fijarse otra vez en el video en cuanto a poder tener una mejor relación con la pronunciación, ¿sí? Si bien no vamos a estar rindiendo en forma oral, nada por el estilo, es importante también que puedan aprender. Bien, ¿se entendió entonces esa partecita? ¿Quién era que preguntó Francisco, verdad? ¿O quién era? O Derlis, no Yo me acuerdo quién pregunté. era. ¿Quién es yo? Derlis. Derlis, bueno. ¿Qué tal? ¿Se entendió entonces esa partecita? Sí, 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 entendí ya.
Gracias. Era No sé una si duda que respondí tu tenía. pregunta. Sí, sí, muy bien. Ok. Bueno, vamos a ir entonces a la última actividad. Realizar oraciones parecidas a los ejemplos vistos. Bueno, los ejemplos vistos ya vimos, ¿verdad? Ahora lo que vamos a realizar, bueno, headline ya tenemos acá. Utilizamos headline en el primero. En el segundo utilizamos article, artículo. En el tercero utilizamos interview. Ya está también. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda news, noticias. Nos queda broadsheet, periódico. El scoop también nos queda. New reader. A ver un poco si New reader, si no. Bueno, esto está acá. Bueno, pero me gustaría que puedan hacer utilizando verbo ser. Bueno, van a utilizar los pronombres. Van a utilizar también el verbo ser. Puede ser afirmativo, negativo. Y van a utilizar los verbos. En cuanto a verbos, ustedes ahí pueden utilizar de ayuda el traductor. Supongamos, acá en nuestro ejemplo solamente tenemos tres, leer, mostrar y tener. Supongamos queremos utilizar otro verbo. Vamos a hacer un ejemplo para scoop. Scoop dijimos que es exclusiva. Nosotros queremos utilizar el verbo decir. Para el verbo decir tenemos, su traducción sería say. Algunas traducciones pueden ser tell también. Cualquiera de los dos puede ser bien utilizado. Bueno, yo quiero decir, él dice la exclusiva. Entonces voy a decir, he says, en este caso, por ejemplo, me indica que solamente puedo agregarle una S. He says the scoop. Él dice la exclusiva. Por ejemplo, sería una oración. O si yo no quiero utilizar say, voy a utilizar tell. Bueno, he tells the scoop. Él dice la exclusiva nuevamente. Bueno, entonces vamos a tener como ayuda también los traductores que están en la plataforma. Hablando de plataforma, quiero saber si todos ya están vinculados o falta alguien todavía. ¿Quién acá de nuestra reunión no está vinculada aún con la plataforma? Creo que todavía estamos vinculados, profe. Genial, 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 genial. Bueno, vamos a ir entonces a la plataforma justamente a mostrarles. En la parte de recursos didácticos van a encontrar Google Traductor, Lingua Traductor. Yo les recomiendo para traducir en forma contextual utilicemos Lingüe. Sin embargo, si ustedes les gustaría practicar la pronunciación, pueden usar Google Traductor, que ya les había, creo que ya les expliqué en la primera clase cómo utilizar para poder escuchar las pronunciaciones. Bueno, se va a quedar entonces esa actividad como tarea. El segundo, el primero ya habíamos realizado. Y el viernes a primera hora, entonces me gustaría corregir y ya pasamos a nuestro nuevo tema. Entonces, damos por finalizada la clase de hoy, pero antes me gustaría saber si se entendió, si hay algo que quieran preguntar. No tengan vergüenza de preguntar y mucho menos equivocarse, porque cuanto más nos equivocamos, más aprendemos. Tenemos tarea para hoy, profe. ¿Qué pasó? Tenemos tarea para hoy. Sí, realizar oraciones parecidas a los ejemplos vistos, el número 2. Este se hace entonces y vamos a corregir el viernes a primera hora. Y después de eso ya pasamos a Dale. nuestra clase nueva. ¿Otra cosa Profe, más? ¿Otra pregunta más? profe, Sí, Elisa, eso sí, tenemos que hacer utilizando todos los vocabularios, una oración por sí. cada vocabulario. Una oración por cada vocabulario y traten de utilizar verbos ser y otros tipos de verbos. ¿Para qué eso? Para que ustedes puedan ampliar también
sus vocabularios y puedan mejorar su conocimiento de gramática, o sea, realizar oraciones. Trate de hacer todo Profe, lo que con pueda. esos, perdón, Sí, con esos vocabularios que están en este cuadrado naranja nomás, ¿verdad? No con lo de arriba. se usa estos vocabularios. Sí. Journalist, correspondent, headline, todo esto del cuadrito naranja. Pero para utilizar esto, obviamente van a utilizar los elementos gramáticos que son los pronombres personales, los verbos ser y otros tipos de verbos. Estos son los ejemplos, justamente estos son algunos ejemplos en los cuales se pueden guiar. Y esta parte yo le voy a enviar al grupo porque este no está en el documento, le voy a enviar al grupo como una foto para que tengan en cuenta lo que estuvimos mencionando. ¿Otra cosa más? Todo bien, todo correcto. Okidoki. Bueno, finish for today. Entonces terminamos por hoy. En breve voy a estar enviándoles el enlace de asistencia también para que puedan completar. Bien, nos vemos el viernes entonces. Bye bye. Chao, Thank you, chao. teacher. Chao, profe.